al Estado subnacionales, a ciertos nacionales o solamente a los nacionales, si el Estado demandante, o mejor dicho, que el inversionista demandante finalmente, ¿qué cosa dicen los tratados? Hay que evaluar también la temporalidad de los tratados con respecto a las sanciones y la ejecutabilidad del laudo. Sobre un Estado que impuso ciertas sanciones, si éste puede invocar dicho régimen para excusarse de cumplir sus obligaciones de tratado hacia inversores extranjeros asumidos bajo un tratado. Las sanciones están pensadas para conseguir que un Estado y sus nacionales dejen de beneficiarse de ciertos regímenes económicos o financieros o comerciales, y que este perjuicio generado los obligue a cambiar ciertas políticas. Pero dudo que la existencia de un régimen de sanciones exima de responsabilidad a quien la tiene, como mencioné anteriormente. Si el Estado es responsable de haber incumplido un régimen de protección, deberá responder por ello. El tema distinto será si luego ese laudo puede ser efectivamente ejecutado. Gracias. Bueno, pasando ahora al impacto que podría tener esto sobre la actividad de los árbitros. Entonces, quería preguntarle al panel, Juan Eduardo particularmente, ¿cuál es la extensión, qué due diligence debe realizar un árbitro para saber y conocer si las partes que están frente a sí están expuestas a un régimen de sanciones, y cómo deben tratar esta existencia de sanciones llevadas? Bueno, la labor del árbitro frente a este tema me parece que es de suma importancia, y quisiera recordar las palabras que ayer, cuando Yves Derán nos hablaba sobre la profesionalización de los árbitros, nos decía que uno de los requisitos era la capacidad de administrar. Y dentro de eso, me parece que es importante que el árbitro tenga una actitud proactiva en esto, y si bien las partes tienen que hacer un due diligence y la institución arbitral también, pero es inexcusable, por ejemplo, que un árbitro no esté en conocimiento de una información pública relevante. Ahora no se trata que el árbitro sea un detective, pero a mi modo de ver, el árbitro debe averiguar la potencial aplicación de sanciones económicas, a pesar que las partes no lo hayan revelado. ¿Y de qué se trata en la práctica? Se trata de que hay que verificar, el árbitro tendrá que ver si estas sanciones económicas son aplicables, por ejemplo, atendida a la nacionalidad de las partes, atendida al lugar sede de donde se va a llevar el arbitraje. También las sanciones aplicables potencialmente por el principio de la extraterritorialidad, porque como veíamos en el caso especialmente de las sanciones de Estados Unidos, puede verse afectado el principio de la extraterritorialidad por sanciones económicas. Ahora, también tendrá que el árbitro verificar si una de las partes está en el listado de sanciones o es de nacionalidad del país sancionado. Ahora, el árbitro también legítimamente podría tener dudas, y en ese caso, a mi modo de ver, tendría dentro de su due diligence hacer las consultas a las autoridades involucradas para ver qué alcance tiene una sanción. Exactamente. Y Carolyn, ¿qué sucede si la ley que debe aplicar el árbitro no toma en cuenta los efectos de las sanciones económicas bajo las que están afectadas las partes? ¿Y qué sucedería en caso de que los árbitros decidan no cumplir con ese régimen de sanciones, y qué pasaría con su responsabilidad personal? Si la ley aplicable al fondo o al fondo. Si la ley aplicable al fondo no toma en cuenta el efecto de esta ley, mi respuesta va a ser, como normalmente los abogados, depende.
Depende de la cuestión que empecé con esta cuestión, si estas sanciones son consideradas como legales o ilegales. Así que si es una ley que solamente transposa la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, es una medida que es considerada como legal en el derecho internacional público, y en esta medida pienso que el efecto sí de los árbitros tendría que tomar eso en cuenta. Si después las normas económicas no son consideradas como legales, bueno, tal vez otra vez lo pueden denegar el efecto. Pero hay una cuestión que está vinculada con esto. Si es el trabajo del tribunal arbitral de decidir si estas normas económicas son legales o no, según el derecho internacional público. Eso es una cuestión de jurisdicción, de tribunal arbitral que no tocamos, pero que es una cuestión que resolver antes de que ver si las normas pueden tener efectos. Muchas gracias. Y desde la óptica de las instituciones, aprovechando que tenemos aquí a José Ricardo, quería preguntarle cómo es que realizan las instituciones este procedimiento de verificación, si las partes están sujetas a algún régimen de sanciones, y en particular cuáles son los aspectos relevantes que se deben tener en cuenta. Sí, lo primero que hay que considerar el régimen de sanciones económicas internacionales dentro de lo que es un régimen más amplio de compliance. Y yo creo que no. Todas las instituciones arbitrales, como toda empresa, debe de tener hoy en día un régimen, un sistema de cumplimiento interno de compliance. De manera de que se puedan hacer las debidas diligencias, no solamente con respecto a saber si hay alguna sanción económica internacional que pueda afectar a un arbitraje, sino también para hacer las debidas diligencias a las cuales están obligados bajo otro tipo de leyes, por ejemplo leyes anticorrupción, por ejemplo leyes para luchar contra el lavado de activos. Entonces debe de marcarse dentro de esa lógica. Ahora bien, antes de decir por qué o cómo lo hacen las instituciones arbitrales y cuáles son los elementos que debe de tener este sistema de cumplimiento, de compliance, yo creo que sería interesante hacernos la pregunta de por qué las instituciones deben de cumplir con las sanciones económicas internacionales. Y yo hago esa pregunta porque en muchas ocasiones, cuando estuve en la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, muchas personas tenían la impresión de que la CCI era una organización internacional y que por ende, como Naciones Unidas, y que por ende no tenía por qué estar acatando sanciones económicas internacionales impuestas por Estados Unidos, que son realmente controversiales. Y cuando vemos una institución como la CCI, que maneja arbitrajes en todas partes del mundo, pues hay cierta reticencia de algunas partes del mundo en entender que la CCI debe de cumplir con cierto régimen. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las instituciones deben de cumplir o qué instituciones deben de cumplir con el régimen de sanciones? Va a depender de cuál es la naturaleza jurídica de esa institución arbitral. Si es una organización registrada bajo las leyes de un determinado país, que es el caso de la CCI, está regida bajo la legislación francesa y por ende le aplican todas las sanciones impuestas por Francia o por la Unión Europea. Pero hay instituciones, y acá está Martin Dodd, pero no decir nada incorrecto, como la Corte Permanente de Arbitraje, que sí es una organización internacional. Entonces el régimen ahí puede ser distinto. Entonces yo creo que hay que diferenciar lo que son las instituciones internacionales. ¿Qué es lo primero que debe de hacer una institución para atacar el problema de las sanciones internacionales? Ya yo dije, es establecer un sistema de sanciones internacionales. Como Loretta dijo, hay tres tipos hoy en día de manera práctica. Las primeras son las impuestas por Estados Unidos, la OFAC. Las segundas son las impuestas por la Unión Europea. Y las terceras son impuestas por las Naciones Unidas,
Y toda institución arbitral debe tener un proceso en el cual, cuando un arbitraje entra a la institución, es registrado a la institución, esa institución debe de asegurarse de que tanto las partes al arbitraje como los árbitros que son designados por las partes deben de hacerse una búsqueda para saber si esas partes o esos árbitros están de alguna forma designados en alguna de esas listas. Hay que también entender que no solamente estamos hablando de las partes. Como dije anteriormente, también a veces hay sanciones que van dirigidas hacia un sector económico o hacia una actividad comercial. Por ende, la institución arbitral también debe de entender la disputa, ver de qué se trata la disputa, para saber si esa transacción podría también estar sujeta a algún tipo de limitación por sanciones económicas internacionales. O sea que ese es el primer paso. Hay otro tema que no lo hemos tratado acá. Se ha hablado de la extraterritorialidad de ciertas sanciones económicas. Generalmente pensamos en las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos de América. A veces no es tanto la extraterritorial como tal. También tenemos que entender que la sanción económica internacional que impone Estados Unidos de América no solamente va dirigida hacia la entidad o hacia la actividad comercial, sino también al uso de su moneda, el dólar. Entonces, es el dólar el que está afectado por la sanción económica internacional. Por lo cual, la institución arbitral tiene que estar en disposición de, si hay un arbitraje que pudiera estar afectado por una sanción económica internacional, y puede y debe a lo mejor considerar utilizar otra moneda para el pago de las costas del arbitraje. Entonces, realmente por esta razón yo creo que el tema de las sanciones económicas internacionales es aún más relevante en América Latina, porque de hecho tenemos países en América Latina cuya moneda hoy en día es el dólar. Entonces esos son países que van a estar sujetos siempre a las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Pero hay otro tema que es práctico, que no es jurídico y que también va a afectar el funcionamiento de las instituciones arbitrales, y son los bancos. Los bancos, muchas veces bancos establecidos en Europa, pueden decidir por política individual de los bancos no realizar